nunca. Estás escuchando Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Aquí estamos. Fin del globalismo. Fin de Ucrania, fin de Canadá, fin de la Unión Europea. Esto lo dijo Alexander Dugin. Hace algunas semanas, el analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife se preguntaba qué sería de Europa en lo que resta del siglo XXI luego de la escandalosa derrota del globalismo en Ucrania. Todo parece indicar por ahora que su apuesta será por redoblar sus gastos militares y seguir apostando por infringirle una derrota estratégica a Rusia. Dicen que soñar no cuesta nada, ¿no? Aunque en este caso puede significar un baño de sangre de cientos de miles de personas. La llegada de Trump 2.0 a la presidencia del imperio muy probablemente quedará retratada en los libros de historia como el inicio del fin en el estrepitoso derrumbe de la globalización como la conocemos, una turbulenta reconfiguración geopolítica que dejará pedaleando a más de uno. De hecho, ya lo está haciendo. El llanto pueril de Christopher Hentgen, director saliente de la 61 Conferencia de Seguridad de Múnich a mediados de febrero, dio cuenta de la desolación atlantista ante la cortada de víveres de papá gringo. Tan solo unos días después, el payaso usurpador de la presidencia ucraniana tuvo la osadía de visitar el despacho Oval pretendiendo dar lecciones a Donald y a su vice. Los sacaron del fundillo del pantalón, como era de esperarse, luego de dejarlo en ridículo ante la mirada impávida de decenas de periodistas transmitiendo en vivo esa secuencia. Inmediatamente, miles de memes inundaron las redes burlándose del comediante. Vaya qué paradoja. Pocos días después, el presidente heredero Bin Salman sería el anfitrión del inicio de lo que algunos analistas catalogan como un hito en la conformación de una especie de Yalta II o de un acuerdo de Viena II. Entre los que se destacan por esta última se encuentra el propio Jalife, que señala que en aquel entonces, en 1815, no se reunieron solo vencedores, sino también fuerzas derrotadas. Lavrov, uno de los diplomáticos mejor calificados del mundo, si no el más, y su característica impoluta y fría, se magnificaba ante el lenguaje corporal de un Marcos Rubio, secretario de Estado de los norteamericanos, cuasi tembloroso como una hoja de papel al viento ante la presencia imponente del ruso. Varias cosas se podrían decir o comentar de este encuentro, pero solo nos vamos a limitar a señalar que puede haber sido la primera de una serie de encuentros de alto nivel entre rusos y norteamericanos que podría cambiar la ecuación. ¿Se va a solucionar el mundo con esto? Creer que la respuesta es afirmativa es estar mirando otra película, pero sí es un buen augurio de que las posibilidades de una guerra directa entre potencias nucleares al menos parece estar mermando. Hasta ahora, los pasos dados por la administración Trump indican que desea evitar no solo un choque entre potencias, sino que su enfrentamiento será más económico o financiero. Estados Unidos está seriamente endeudado y necesita dejar de gastar dinero en una guerra que ya sabe que está perdida. Tal como se pregunta el fundador del portal Red Voltaire, Thierry Meyssan,
lo que está haciendo el magnate es una especie de control de daños, en lugar de continuar con un bucle sin sentido, parece haber optado por dejar en soledad a los europeos, que terminarán siendo quienes paguen los costos de la guerra en Ucrania, además de los ucranianos, obviamente. Zelensky es un dictador, debería haber elecciones de inmediato, o frases por el estilo, dan cuenta de que quiere quitarse de encima ese lastre, discursiva y económicamente, porque es una estrepitosa derrota y para ello está tratando de forzar a los europeos a seguir alimentando esa ruedita de la industria militar norteamericana si pretenden estar seguros. Mark Rutte y demás hablando de conformar un ejército europeo. ¿Acaso esto no podría estar indicando que los lacayos europeos pueden llegar a desatar una nueva gran guerra mientras Estados Unidos lo mira por televisión desde lejos? Esta reconfiguración tampoco parece estar demasiado preocupado por el destino de Taiwán. Al menos no tanto como la administración demócrata anterior. Por lo tanto, todo parece indicar que se va a centrar no solamente en lo interno y en dar esa discusión para desactivar algunos mecanismos propios de la administración norteamericana, sino poner en orden, entre unas comillas muy grandes, lo que siempre consideraron su patio trasero, ese famoso hemisferio occidental, del que se nutren varias de sus teorías, o varias de las teorías norteamericanas, de predominio hegemónico. Somos su reaseguro. Todo el continente americano, incluido Canadá, serán sin dudas la gran perdedora de este juego, aunque es incierto qué tipo de metodología va a llevar a la práctica para tratar de asegurarlo. Sí, una de ellas, y esto está cada vez más claro, va a ser la presión o la guerra comercial, como se la conoce, una especie de o te adaptas a lo que quiero o te arancelo, todo lo que te compro o te dejo de comprar, y si no te gusta o te pongo a todos los organismos internacionales en tu contra o te sanciono. Pero parece que esa podría ser una de las formas que encuentre la administración norteamericana. De ahí se entiende que haya remarcado en declaraciones que los canadienses eran el Estado 51 de los norteamericanos. O esto que mencionábamos de cambiarle el nombre de Golfo de México a Golfo de América, o incluso las presiones a Panamá sobre el canal, o la grandilocuencia de decir que van a anexionar a Groenlandia, cosa que podría pasar. No es muy descabellado pensarlo, sobre todo teniendo en cuenta el abandono de Dinamarca sobre ese territorio. Nada de eso es casual. Estados Unidos siempre fue un imperio expansivo, necesitó de expandirse para poder consolidarse como hegemón. Expandirse e invadir. De múltiples formas. Y requerirá de repetirlo en esta ocasión para poder revertir su situación actual si quiere recuperarse del atraso y de esa diferencia en áreas estratégicas que tiene en comparación con sus dos competidores más cercanos, Rusia y China. En esta misma línea, Meyssan sostiene que, por el momento, la Unión Europea, el G7 y el G20 todavía no se han disuelto. Todavía. Pero el hecho es que esas tres estructuras ya están muertas. Lo que sigue, o lo que podría seguir, en ese derrotero, podrían ser el Banco Mundial o la ONU. No es sencillo ni es
cualquier cosa esta afirmación de Meyssan. Y esta frase es solamente el inicio de un interesante artículo que les dejamos recomendados, que analiza casi día por día lo que sucedió entre el 12 de febrero y el 2 de marzo de este año, momento en el que pasaron muchísimas cosas en relación, valga la redundancia, con esta relación entre Estados Unidos y Europa, que casi pasaron inadvertidas, o que la prensa se encargó de no darles demasiada relevancia o no analizarla, o no se logró digerir eso que efectivamente sucedió en el terreno. ¿Y por qué es clave esta secuencia detallada que hace Meyssan? Sencillamente porque el devenir de la relación entre en este denominado Occidente colectivo, ahora sin el mayor acreedor, o con el mayor acreedor de ese rejunte, pateando el tablero, al mismo tiempo que los franceses y británicos se disputan esa vacante, todo eso puede acelerar aún más lo que Donald Trump entendió muy bien, que es la decadencia de esa forma de gobierno, de ese imperio, de ese aglomerado llamado Occidente colectivo, o ese mundo basado en reglas, al tiempo que obviamente esto puede fortalecer lo que durante todo el año pasado estuvimos marcando como ese nuevo mundo emergente, mundo multipolar, sean los BRICS Plus, la Alianza del Sur Global. Pero parece que lejos de rendirse ante los hechos sobre el terreno, los europeos quieren ir por más. Como lo señala el analista geopolítico brasileño Pepe Escobar, la idea de Europa, o de que Europa es capaz de representar una amenaza militar para Rusia, ni siquiera califica como propaganda basura para el coeficiente intelectual bajo cero. Se necesitaría al menos una década para remilitarizar Alemania, dado que su economía está prácticamente moribunda, puntualmente por haber permitido la voladura de los Nord Stream, que alimentaban con gas barato a esa ahora cuasi potencia europea. Rusia, por su parte, para protegerse de un posible ataque nuclear por el arsenal de Le Petit Roi, le hace Macron, debería pasar por un sofisticado complejo de defensa de misiles, uno de los más avanzados del mundo, de los que tiene Rusia. A lo cual agrega de conformarse ese tan mentado ejército europeo, o que ha resonado mucho en estos últimos días, y de pretender continuar la batalla, o batallando contra el oso euroasiático, sus guerreros, dice Escobar, despertados, se enfrentarían a la terrible perspectiva de ser oreshnikiados, esto por el misil hipersónico Oreshnik, y terminar siendo una pila de hamburguesas hechas a la parrilla de carbón. Sutil el mensaje. Sin dudas tendremos un tiempo venidero bastante atrajeado y violento. ¿Qué saldrá de todo ello? Pregunta difícil de responder. Lo que está claro es que el mundo está cambiando y a velocidades nunca antes vistas. Andar